Estamos, ya ahora sí, ya nomás prendemos esta luz. Bien, ahora sí, ¿cómo andamos? Bueno, Bienvenido. Mira, te voy a explicar un contexto. Ya les expliqué aquí al chat más o menos cómo va a estar. Deja, incluso voy cambiando hasta el título del directo, ya para empezar con la dinámica. Básicamente esta cosa se llama Charla Spooky, así le puse. ¿Por qué? Por mis huevos. Capítulo 1, porque voy a ir por capítulos, chingues tu madre. Pero a ver, platícanos desde dónde crees tú, o si sabes ya algo totalmente validado y confirmado, de dónde pues parte mira, el terror. pues mira, hay que contemplar que el ser humano, Claro. ¿vale? Tiene instintos básicos, fundamentales, Sí. ¿vale? Los instintos más fundamentales son el de reproducción, el de socialización, el de alimentación y el de supervivencia. Claro, el de supervivencia Que creo que de es de hecho, los más. que de hecho hay gente que incluso dice que solamente es el instinto de supervivencia y los otros son parte fundamental para la supervivencia. Ujú. Y dicen, básicamente el único instinto que tenemos es el de supervivencia. Y los otros son instintos que nacen para ayudar a sobrevivir. Ok, Entonces, ok. o sea, hay gente que incluso se va al punto de que solo existe un solo instinto y es el de supervivencia. En realidad, hay gente que lo divide en estos cuatro que te acabo de decir. Ajá, Reproducción, alimentación, socialización y supervivencia. Y el tal instinto de cual. supervivencia, de lo que se encarga, pues, es evitar que te mates, evitar que te mueras. Sí, no, parte más, muchísimas más cosas, pero la principal es esa, de evitar que te Entonces, mueras. entonces, el miedo es un reflejo natural, ¿vale? De nuestro organismo por ese mismo instinto de supervivencia. Nosotros, partiendo del hecho de que, por ejemplo, nuestros antepasados al momento de oír un ruido tenían que pensar que podía ser un predador, podía ser otra tribu enemiga, podía ser Algo que simplemente era peligro. exacto. De ahí parte el hecho de que por instinto de supervivencia los ruidos extraños empiezan a generar este conflicto en nosotros. Recuerden, Y luego, gente, significa peligro. y luego partamos al hecho de que nosotros mismos, cuando desconocemos, cuando no tenemos con claridad un hecho, empezamos nosotros a llenar los vacíos. Ok. Nuestro cerebro tiene una cualidad muy importante, que por ejemplo muchos sabrán, que nuestro cerebro se encarga de llenar vacíos. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estás leyendo Mm, y, por ejemplo, falta alguna letra o nuestro cerebro automáticamente va llenando esos vacíos para que pueda tener sentido lo que estás tal cual. leyendo. De hecho, yo había escuchado algo que incluso eso pasa con nuestros recuerdos. Que de las cosas que tú crees recordar, realmente solo una pequeña parte es cierta. Porque el resto son cosas que ya no te acuerdas, pero tu mismo cerebro las va rellenando con Exacto, cosas que crea para que el recuerdo tome forma. exacto. Pasa lo mismo con los sueños. Y este es el punto importante, ¿vale? No es que esté mal, Claro. es que es una forma en la que nuestro cerebro puede ir llenando los huecos que no tenemos. Ujú. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando y decimos una palabra, nos la saltamos, la otra persona puede entender perfectamente lo que estamos diciendo. Y si es más perspicaz, incluso nos Y puede decir, estamos oye, conectados. no tiene sentido, ¿vale? O sea, que me digas, es que estás diciendo esto, ok, entiendo lo que dices, pero te equivocaste aquí porque te saltaste esta palabra o no Ah, dijiste vale, esto, vale. ¿ya? Sí. Entonces, si eres más perspicaz. Ahora, ¿qué pasa? Como nuestro cerebro es capaz de rellenar esos huecos, generalmente, en ese momento, en esa época, cuando ocupábamos protegernos de determinados peligros, al más mínimo ruido, nuestro cerebro empezaba a llenar los huecos con cosas que nos podrían hacer daño. Claro. Esto para evitar que, pues, que nos muriéramos, era el Sí, instinto de sí, supervivencia. sí. Tal cual. Pero lo que pasa es que nuestro instinto de supervivencia, cuando nosotros lo disparamos, cuando Ajá. no tenemos el control sobre eso, bueno, por ejemplo, las personas que tengan ansiedad,
podrán estar de acuerdo conmigo, que empezamos a sobrepensar las cosas y empezamos a llenar los huecos con el peor escenario posible. Bienvenida de vuelta al City, bienvenida de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a rellenar los huecos de las cosas que no entendíamos, con Sí, cosas claro. que probablemente eran ciertas. Generalmente, por ejemplo, en la época de nuestros de los primeros homínidos, si oían algún tipo de sonido, pues podían pensar que era un predador y generalmente lo era, entonces generalmente trataban de llenar esos huecos de esa manera. Bueno, Claro. ahora piensa que conforme va avanzando la historia, los huecos cada vez son más difíciles de rellenar, o sea, cada vez es más Entre más cosas sabemos, más... más desconocemos. Sí, claro. Decía, mientras más grande es el umbral de lo que sé, más crece el umbral de lo que desconozco. Claro. De hecho, una vez oí una frase que decía que el miedo parte de lo desconocido. Ujú. Y aquí es donde da como que el giro de tuerca, porque tú piensas, si el miedo parte de lo desconocido, tal vez lo que vendría a ser la valentía parte de lo que conozco. Pero esta persona, esta frase que yo leí, ahí le daba un cambio y decía que el miedo parte de lo desconocido, pero la valentía parte de la ignorancia. Es que al final de cuentas hay que tomar en cuenta una cosa, ¿vale? El valor Ajá. no es la ausencia del miedo. No, claro. No. Tú puedes tener miedo y ser valiente. 24/7. ¿Por qué? Porque puedes tener miedo. Porque puedes tener miedo a algo, pero tener el valor suficiente para enfrentar ese miedo. Claro. Esa es la diferencia. Yo mismo aquí Por ejemplo, sentado yo todos soy- los días, güey. Yo soy miedoso, y tú lo sabes, yo soy súper miedoso. Tal cual. Y depende del caso, puedo llegar a tener el valor de enfrentar ese miedo. Hay cosas que yo de plano por ahí no paso. Y de ahí parte, pues incluso, o sea, si nos vamos hasta lo que tú estabas contando, de que parte lo que viene a ser los mismos instintos de cada persona que existe, pues sí se hace algo muy interesante, porque cómo es que Claro. nace tantas historias, tantas creencias, desde algo tan básico y primitivo como lo viene a ser un simple instinto del ser humano. Dice Atsiri, sí, pues de hecho cada quien hace las cosas sabiendo que puede pasar algo y tal Claro, cual. totalmente, sí. Y es que aquí es en donde parte lo importante, ¿vale? Nosotros vamos rellenando los vacíos Ajá. como creemos que es más correcto. Ok. En determinado punto, nosotros existe esta corriente filosófica Ajá. que dice que el ser humano es malo por naturaleza. Sí lo he escuchado. Eso sí lo he escuchado. La corriente psicológica tiene tres vertientes, ¿vale? Que el ser humano no es ni bueno ni malo, Ujú. que el ser humano es malo por naturaleza o que el ser humano es bueno por naturaleza. Claro, claro. Dice que el que dice que el ser humano es bueno por naturaleza, dice que son las tentaciones de la vida las que nos hacen obrar mal. Ok. La corriente filosófica que dice que el ser humano es malo por naturaleza, dice que la sociedad y los valores obligan al humano A ser bueno. a comportarse, Ok, a ok. ser bueno. Ambas vertientes tienen ideologías altamente marcadas. Por Claro, ejemplo, ¿has oído aquello de que el fin justifica los medios? Sí, muchas veces. Tal cual. Esa es una idea maquiavélica, porque Ujú. pertenece al libro de Maquiavelo, que es el Principito. Bueno, el Príncipe. Claro, En el Príncipe, habla del fin que justifica los medios, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, no mi importa lo fin- que haga mientras la consecuencia o el resultado sea bueno. el que yo busco, no necesariamente Sí. bueno, el que yo busco. Entonces, la idea es esa, que el fin justifica los medios. Ok. Ahora, si partimos del hecho de que técnicamente todos llegamos a sentir que el fin justifica los medios, entonces somos malos por naturaleza. Y la moral que nos da la sociedad nos vuelve buenos. Y luego está la otra ideología de que en realidad somos buenos por naturaleza y la sociedad y las cosas de la vida nos hacen actuar mal. Claro, es el típico representado como tu angelito y tu diablito, ¿no?
O el típico meme de que te sale el diablito y te dice, sí, hazlo. Y volteas y te quedas quieto y dices, ¿qué estás esperando? Yo, a que aparezca mi lado bueno. Tú no tienes lado bueno, güey. Bell, 24/7, Bell. ¿Qué pasaría si el ser humano fuera malo por naturaleza? Ok, yo soy malo, mira. Si el ser humano fuera malo por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe a ser bueno, Ok. ¿vale? Entonces es necesario que la sociedad implante organismos que hagan al ser humano una buena persona. Ok. Estos organismos podrían ser El la DIF. religión, el Estado, la fuerza pública. Claro. Pero vámonos al punto de la religión. Dice Dylan, como jugar al LOL te corrompe. Pues si la religión es ese ente, esa organización, Claro. ese fin público Ajá. que corrompe a lo bueno al hombre, entonces requeriríamos un incentivo para ello. ¿Por qué? Supón tú que yo llego un día a tu casa y te digo, tú eres malo. Me cacharon, gente. Tú eres malo, tú eres una persona mala. ¿Vale? Entonces tú automáticamente vas a decir, estás loco. Porque, Claro, ¿por qué yo voy a ser claro, malo? yo soy bueno, temeroso de Dios y de la ley. Y si yo te digo, justo temeroso de Dios, aquí va. Y si yo te dijera, ¿vale? Va. Si yo te dijera, te estás portando mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ya vas a sacar mis trapitos, güey. Y eso va a ocasionar la ira de Dios. Eso va a ocasionar que no llegues a el cielo. Vale, como la típica acción y consecuencia, ¿no? Claro, si ya tenemos conocimiento de causa, entonces, ¿nacemos buenos? ¿Y la sociedad nos hace malos? Sabe. Y es un concepto muy cabrón. Pero en cualquiera de los dos casos, a pesar de nacer buenos y la sociedad hacernos malos, y a pesar de nacer malos y la sociedad hacernos buenos, requerimos de algo que nos dé un orden. Y eso que nos da ese orden en determinado momento fue la religión. Las religiones se encargaron de traerle orden a la sociedad. Por eso la mayoría de las sociedades antiguas tenían religión y creían en varios dioses. Y luego sacrificaban gente. No se crean. Sí, claro, sacrificaban gente, pero porque tenían la ira de los dioses. Sí, no, partía incluso también de este temor, ¿no? Porque, bueno, yo he visto que mucha gente piensa que los sacrificios y eso eran como para el típico de, para tener una buena cosecha o Claro, para tener claro. prosperidad en el reino. Pero incluso muchas veces los sacrificios también los hacían para evitar, la ira de sus dioses o, catástrofes, cosas de ese estilo. Como de... ya sabemos a lo mejor que en el verano por el calor se secan todos los cultivos, pero ellos no lo entendían así, ellos era como Claro. de nuestro Dios nos está castigando, entonces tráete aquí a 20 chavas, las sacrificamos para que no nos castiguen. Y ese es a donde vamos. Eso es a donde yo quiero llegar, ¿vale? La mayoría de los temores Ujú. parten de ese punto en donde tememos a la ira de Dios, tememos Claro. a los castigos, tememos a la ira de la tierra, la naturaleza, universo. Y ya en cuestión más sociedad, incluso pues a lo que vienen a ser las leyes, ¿no? Pues al típico... Entonces, el miedo Ajá, es algo fundamental del hombre. claro. El miedo es lo que nos ha mantenido vivos. El miedo es lo que nos ha mantenido lejos de muchas cosas que nos podrían haber exterminado a lo largo de la historia. Y ese miedo Claro. fue utilizado para también controlarnos, mantenernos a raya. Podría ser. Ese miedo fue el que se utilizó para mantenernos bien, para dejarnos bien educados. Sí, claro, Si tú- pues es lo si que te tú decía. das cuenta, por ejemplo, a las abuelitas, Ajá. cuando comparten
este ímpetu religioso a sus congéneres, Ajá. no te lo comparten como esto es amor, esto es dulzura. No, te comparten, si te portas mal te vas al infierno, punto, tan tan. O algo más comercial como con la Navidad, de si te portas mal no te traen regalo, o sea. Cosas como esas. Entonces, a partir de ahí, el miedo es lo que se utilizó para ir educando a las personas. Uh-huh. Partamos de ese hecho y vámonos a lo siguiente. Bel, yo te expliqué que cuando nuestros antepasados estaban en la oscuridad y oían ruidos, llenaban el vacío con predadores. Sí, el posible depredador o algún enemigo, pues tal cual, Y cuando estás solo en tu casa en la oscuridad, no, empiezas a maquinar un montón de cosas, güey. ¿y cuál es tu predador? Ninguno. Un asesino. Un fantasma. Un fantasma. Estás en tu casa. No, pues sí, o sea, parte, ahí es donde parte ya ¿cómo se llamará esta palabra? Pues ahora sí que lo anormal, lo paranormal, donde ya nace todo esto, porque cosas a lo mejor que tú dirás no son normales porque no te pasan todos los días. Ajá. Pero cosas normales como de, estoy en peligro es porque a lo mejor hay un tigre acá afuera. Pero qué probabilidad o qué tan normal es de que haya un tigre afuera. Entonces, como tú dices, si escucho algo y afuera no puede haber un tigre o un león o algo que me coma, ¿qué es lo que hay afuera? Y empiezas a inventarte un buen de cosas. Y eso es lo importante. Es que eso es lo importante. Tú estás solo con tu cerebro y tu cerebro empieza a imaginar esas cosas. Sí. Ya de aquí puedes incluso partir a niveles psicológicos, partir a niveles de es que te da miedo estar solo porque no eres capaz de... Pero partamos del hecho fundamental. Nami dice, es normal, tengo esquizo. Bueno, sí, hombre, pero es que las personas que no sufrimos de esquizofrenia y empezamos a oír voces, ya están cabrón. Ya está, sí, no, ya le rezas al de arriba. Pero la razón es la siguiente, ¿vale? Uh-huh. Las religiones se han encargado de decirte que existe un poder superior que tiene una capacidad omnipresente, omnipotente y que es bueno. Claro, sí, es como la típica historia, ¿no? De él te va a cuidar y proteger. Pero las mismas religiones se han encargado de decirte que tiene una contraparte. Que es mala. Que parte todo lo demás. Y si él es omnipotente, si él es omnipresente, ¿por qué esta entidad tiene que existir? De hecho, aquí partimos, no partimos, pero me recordó mucho a una frase de la película de Superman. Ajá. Que dice Lex Luthor, que dice de que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso. Porque existe esta contraparte del malo. Que si realmente fuera bueno y todopoderoso, no tendría por qué existir, ¿sabes? Es como que eliminamos toda la maldad. Lo interesante, ¿qué es bueno y qué es malo? Claro, y es donde parte lo que decía esta Miru, que todo de ahí parte su objetivo. Ve, dice Dylan, no mames, Bel, me robaste la frase. No, es que es una muy buena frase. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Tú puedes dilucidar lo que es bueno y lo que es malo? Claro, hay gente... de hecho, de ahí parte... En base a tu criterio. Sí, tú puedes decirme lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿y si mi criterio es distinto? Claro, de hecho... Puede ser bueno y malo en determinados lugares y zonas. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? Lo que desconocemos es mucho más grande que lo que conocemos. Uh-huh. Porque cada vez que nosotros aprendemos o conocemos algo nuevo, hay tantas variables de eso que acabamos de aprender que podemos desconocer y entonces incrementa nuestro nivel de desconocimiento. Por ejemplo, hablabas de los vampiros. Claro. ¿Vale? De los desterrados. Sí. De los no muertos. De los aislados de la tierra de Dios. Uh-huh. ¿Vale? Históricamente ligados a una historia real. Bueno, no real, más bien. Bueno, real según la religión. ¿Vale? ¿Tú eres un vampiro? Históricamente ligados a una historia real según la religión judía.
Ostras. ¿vale? Que dice que Dios, ¿vale? Cuando desterró a Caín, Ajá. después de haber matado a Abel, Ah, ¿me mató? ¿vale? Ah, eres un pendejo, güey. Si no lo fuera, no estaría aquí, güey. Después de haber desterrado a Abel. No, después de haber matado a Abel, cuando destierran a Caín, ¿vale? No lo dejan tocar el reino de los cielos. Me mató, dice. Su condena es vagar por el mundo, Ajá. viviendo para siempre, Ok. sabiendo que fue lo que hizo. Ostras. ¿Tú podrías con algo así? Pues obviamente no, pero de ahí parte otro desterrado del reino de los cielos. Ujú. Según la historia judía, otra desterrada del reino de los cielos es Lilith. Ah, Nami sabe de eso. Lilith, depende a quién le preguntes y depende de qué historia leas y conozcas, porque aparte no hay traducciones reales ni hay traducciones fidedignas de todo esto. Ajá. Lilith es la otra hija Dice de Dios. Nami, antes Lilith, de Eva. la primera mujer. Exacto, tal cual. antes de Eva. Se supone que Lilith había sido creada igual que Adán, Ujú. del barro. Y entonces al ser igual que Adán, ella se dio cuenta de que ellos, como eran creados a imagen y semejanza de Dios, tenían que ser como Dios. Y eso fue lo que pasó. Cuando se dio cuenta que era como Dios y que era tan perfecta como Dios, Ujú. entonces se rebeló. Y Dios, ¿qué hizo? La desterró. Hola. Y la desterró para que no cayera de nuevo al paraíso. Tampoco Ok. podía morir. Entonces se supone que cuando Lilith, ¿vale? Conoce a Caín, ¿vale? Lilith y Caín son los primeros desterrados del reino de los cielos, los primeros no muertos, los primeros despojados. Y para muchos, el inicio de la historia vampírica. Dice Nami que vivían en Lemuria. El punto es que de ahí parte esta idea del vampirismo. Sí, claro, como ellos dos los primeros, ¿no? Ajá, y de otras religiones parten cosas como los no muertos a un punto no tanto como Lilith y Caín, Ajá. sino más como un punto de que murieron pero no se quedaron muertos. Y la mayoría de las historias de terror están basadas en esas historias. La mayoría Claro. de las historias de terror parten de las criaturas que no se quedaron muertas. De las creencias. El primer libro de terror, en Ujú. condiciones que tenemos nosotros, digamos, en conocencia, que es como de ciencia ficción, que es el que parte y crea la ciencia ficción y ese Ajá. terror, es el de Mary Shelby, que es Frankenstein. Sí, claro. ¿Y qué es Frankenstein? Se supone que, bueno, Bueno, hay muchas monstruo de versiones, Frankenstein. hay muchas El monstruo de versiones, Frankenstein. pero se supone que, o al menos la más como correcta, que es una criatura, por no decirle humano, formado de partes de diferentes humanos que las unen La historia y luego original les es dan lo que- vida. Pero bueno, el punto Ajá. es que parte del hecho de esa ideología de que estás muerto Ujú. y ya no. Claro, el típico... pues, Chucky, por ejemplo, es el muñeco de Chucky es un ritual del vudú. de vudú, sí, sí, sí. Este. De hecho, se supone que tiene el arma de un muerto, ¿no? O sea, un güey estaba a punto de morir y con un De ritual un vudú. asesino, de un asesino que estaba a punto de morir y con un ritual vudú se pasó al cuerpo ajá, del muñequito. muñeco. Y de hecho la idea original de la primera película era que quería meterse al cuerpo del niño. Sí, sí, sí. Porque si se quedaba encarnado en el muñeco se iba a quedar así para siempre. Y nadie sospecharía de un niño. Nadie sospecharía de una mariposa. Pero el punto es que al final de cuentas todo parte de esta idea de no morir.
de esta idea que proviene de las religiones que nos han dicho que si te portas mal te van a castigar. Claro. Y generalmente esos castigos Son con no morir. Generalmente esos castigos es no morir, es nunca conocer la vida eterna, quedarte estancado. Los fantasmas son criaturas que se quedaron en el limbo porque no pudieron llegar al otro lado porque tenían algún hecho sin resolver. De hecho, incluso ya tiempo después de ahí parte lo que vienen a ser como los fantasmas o las conocidas almas en pena. Ya que en muchos lados dicen que las almas en pena, a pesar de que son fantasmas de gente que ya murió, se dice que no fueron al otro lado porque aún se quedaron con algo que hacer en esta vida. Un asunto sin resolver. Y por eso terminan vagando como almas en pena. Entonces, parte esto de dos cosas fundamentales. Ajá. La ignorancia de lo que desconocemos. Ok. ¿Vale? Y punto número 2, lo que nos han dicho que es malo. Claro, supongo que de ahí parte todo, pero luego también aumenta con lo que habías dicho de que el mismo cerebro llena huecos. Exacto, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, los backrooms. Los backrooms, tal cual. Los backrooms, los espacios liminales, ¿vale? Existen. Claro, veo un estacionamiento cualquiera y ahí hay uno. Los espacios liminales existen. Sí. Los estacionamientos son espacios liminales. Oficinas abandonadas son espacios liminales. Centros comerciales. Que estén vacíos, o sea, que acaben de abrir o cosas así. O de noche. Las escuelas de noche. Oye, sí, qué pedo. Hay todo un chingo, güey. Y todo eso es porque nuestro cerebro, ajá, ¿vale? Empieza a llenar esos huecos con cosas malas. Ok. Empezamos a pensar que ahí se encuentra todo lo malo. Sí, no, es como... Pues es ¿Cómo se dice? El simple hecho de esta intriga con los mismos lugares abandonados. A lo mejor y no son espacios liminales, pero tú piensas, es un espacio abandonado. Si lo piensas con lógica es como de, no hay nada. A lo mejor hay basura que se ha juntado con el tiempo. Pero fuera de eso, ¿qué más podría haber? Pero es cuando tu mismo cerebro empieza a pensar de, oye, ¿y si hay algo ahí? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Cuál fue el motivo? Que a lo mejor están escondiendo algo más o no sé. Y ahí es donde te entra otra cosa que en el mismo chat habían dicho, que es la curiosidad. Justo. Y tú decides entrar o no. Pero ya sea que decidas o no, lo que al final te detiene es el mismo miedo que te genera no saber qué es lo que vas a encontrar ahí adentro. Aunque tu lógica dice, está abandonado, no hay nada. Tu mismo cerebro maquila que puede haber algo adentro. Y ese algo que puede haber te puede generar o no un miedo. Y vámonos todavía más allá, ¿vale? Vámonos todavía más allá. No solo puede ser lo que tú veas o no veas, incluso lo que tú escuchas. O sea, la idea es que el terror evoca a lo que desconocemos, a lo que no tiene un sentido lógico para nosotros. Ok. ¿Vale? Y parte de nuestro instinto de supervivencia, pero más allá de eso, de lo que por años y años y años nos han dicho que es bueno y que es malo, ¿vale? Y a partir de eso, nosotros lo que no conocemos tendemos a tacharlo de negativo, tendemos a tacharlo de algo me va a pasar, me va a hacer algo. Y cada vez más es más común que estas cosas pasen. Claro. Es más, tú vas por la calle caminando, oscuras, empiezas a sentir que alguien te viene mínimamente siguiendo. ¿Te imaginas? Y ya. Y luego, entonces, lo que lo vuelve todavía más fuerte es que yo creo de corazón que el miedo es una de las sensaciones más fáciles de compartir. Claro. Por ejemplo, si tú vas con tu grupo de amigos caminando en la noche y un güey empieza a correr, todos van a correr. Sí. Ni siquiera vas a saber qué pedo, pero tú lo viste correr y dices, verga, ¿qué pasó? Y corres.
Totalmente. Entonces, eso hace que también el miedo sea una sensación muy fuerte porque es muy fácil de transmitirse y de compartir con alguien más. Pues ya depende, de cada quien. De hecho, era lo que estábamos hablando también hace rato. Que hay gente que reacciona diferente al temor. De hecho, es bien sabido que la reacción más básica debido a este instinto de supervivencia, al sentir miedo es correr. O sea, tú ves algo que te da miedo, sientes miedo y te vas. Pero hay gente que se ríe. También. Que se ríe. Hay gente que se paraliza. Que se paraliza, hay gente que golpea, hay gente que la reacción va... La reacción depende dependiendo de cada persona. Siento miedo. Bueno, a ver. También, ser. sí, hay gente que en vez de venirse se va. No, pero este tipo de reacciones pues sí varía mucho de cada persona. Y por ejemplo, tu reacción puede ir desde correr, desde quedarte donde estás, hasta ir a donde lo escuchaste. Y muchas veces, como lo que decía René, muchas veces el ir a donde sea que esté lo que te está generando este miedo no significa que no tengas miedo o que seas muy valiente. Puedes estar cagándote del susto, pero tu reacción física y mental es voy a ver qué pedo. El problema te voy a decir qué pasa cuando te vas a hacer la lógica, Siri. Y aquí, ya si quieres puedo contar la historia. Empecé, ya, creo que ya hablamos de bastantes bases, ya entendemos un poquito más de dónde parte este miedo. De así aquí, que si quieren, les puedo contar la historia. Ya puedes contar un poquito la historia. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Son jóvenes, tienen 15, 16 años, están en su primer empleo, están estudiando en prepa, pero Sí, prepa. Pero están haciendo sus prácticas para salir de la prepa. Sí, prácticas, no se crea. Entran a un despacho contable. Sí, despacho. ¿Vas a estar así todo el día? No, ya, prosigue. Entran a un despacho contable en un edificio muy viejo. Ustedes ya de por sí saben que hay gente que dice que se oyen cosas. Desde ahí ya te transmiten. Vale. Entonces, ustedes un día están trabajando de noche, porque aparte ustedes estudian en la mañana, entonces ustedes tienen que trabajar en la tarde. Y se quedan hasta la noche porque tienen que ir a recoger a su hermano a su secundaria o lo que sea. Claro. Vale. De pronto empiezan a oír pasos en el segundo piso, donde saben que no hay nada, no hay nadie. Y le preguntan a la persona que está trabajando con ustedes, ¿qué pedo? ¿Qué recompensa fíjate? Le preguntan a la persona más próxima a ustedes, que es un contador que está ahí. Ajá. Y les dice que así se oye, que siempre se han oído esas cosas, pero que bueno, X, que no le den importancia. Ok. Lo dejan pasar. Después, semanas después, a ustedes les toca hacer un trabajo de archivo muerto. Entonces, para ponerlos en sintonía, cierren los ojos, imaginen que encuentran un archivo, ¿vale? Que pertenecía a una persona, ¿vale? ¡Mira, Jaguar! Se llamaba Laura García, ¿vale? No se me olvida el nombre. Señorita Laura. Encuentran ese archivo. Vale, y ustedes están procediendo como se debe con esos archivos. Y de pronto llega su jefe y les dice: ¿saben qué? ¿Sabes qué? No tenemos suficiente material de oficina. Requerimos que vayas a recoger más material de oficina al tercer piso, al que previamente tú ya habías oído pasos. Y entonces tú no quieres. Y además
tu jefe sabe que se te hace así. Tu jefe sabe Verga. que Lo hizo a propósito, lo hizo a propósito. miedoso. Pero tu jefe quiere que lo hagas por dos razones. Una, es tu jefe. Y dos, quiere que afrontes tus miedos. Y aparte, pues este jefe, tú lo consideras, porque lo considero como parte de mi familia. Dale. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues va. Entonces, te paras, subes al tercer piso y entras al departamento, a la oficina, y te das cuenta que las sillas están regadas por todos lados. Ok. Te das cuenta de que aparte la iluminación no es buena. Y te das cuenta que aparte la oficina está en condiciones de abandono. Pero no el típico en donde tú, por ejemplo, entras a una casa y no ves nada. Vale. Sino el típico en el que entras a una casa y ves todo desordenado. Sí, no, o sea, un chingo de cosas Polvo hechas en todos mierda lados. y así. Exacto. Cosas, Abandonadas. por sin ningún lado. Sí. Tiradas en todos lados. Polvo, humedad en paredes y cosas así. O sea, de plano ves que no está en condiciones de... Pero ves las sillas. Y dices, bueno. Uh-huh. Entonces empiezas a acomodar las sillas para bajarlas. Y en determinado momento oyes pasos por las escaleras. Te están siguiendo. Alguien sube y te pregunta por Laura García. Si recuerdan el nombre que les dije del Sí, archivo claro. muerto, por Laura García. En esa oficina trabajaba una Laura. Ok. Y ahí todavía estaba trabajando. Entonces cuando me preguntó por Laura, yo pensé pues que estaba hablando por esa Laura. Le dije, no, ¿sabe qué? Es que se confundió. Esto no es la oficina es abajo. Tiene que entrar y ya pregunta por Laura. En ese momento Sí, claro. Laura era una de las contadoras. Ok. Vale. Entonces, te dice no, Laura García. Te quedas como, no, señora, no, pues es que sabe que si gusta bajar a preguntar a la recepción, Uh-huh. porque aquí no es, no, o sea, no es aquí. Entonces, tú recoges las sillas, empiezas a bajar, pero en lo que va, en cuanto vas bajando, cada vez más te disparan alertas de, a ver, ¿por qué subí las escaleras? No había más arriba. Sí, todavía hay cosas más arriba, pero no era habitable, o sea, no había nada habitable, o sea, todo estaba así abandonado. Ok. Actualmente ya no, actualmente ya está todo bien acomodado y todo eso, pero En ese tiempo no. En ese momento Ajá. estaba todo, o sea, no había sentido de que subiera. Pero bueno, entonces tú dices, la señora se equivocó, se confundió. Claro, le buscas la lógica. Sí, exacto, lo que dice Chiri, tratas de buscar la lógica, porque Uh-huh. yo soy de las personas que tratan de buscar la lógica. Trato de no pensar en puede ser un ente, puede ser un espíritu, puede ser un... Tal cual. Trato siempre de decir, trato de buscar el sentido más lógico, porque mi mente es de ese sentido, es lógica matemática. Claro. Entonces dije, X, voy bajando con las sillitas, la chingada. Cuando bajo, de nuevo la lógica me dispara y me dice, güey, aquí hay otro pedo. Para que la señora hubiera subido, Ajá. habrían tenido que oír la puerta de la entrada abrirse, porque la puerta de la entrada, o sea, hay que pensar que la oficina, para ponerlos en contexto, está la puerta de la entrada y hay como un bridge, hay un espacio Ajá. entre las escaleras para subir al siguiente piso Ajá. y la entrada de la oficina. Ajá. Técnicamente, si tú abres la puerta de esa entradita, no se tendría que oír. Ok. Tú simplemente podrías abrir esa puerta y te podrías subir al segundo piso y nadie en la oficina se daría cuenta, al menos por el sonido. Ok. Pero el problema es que esa puerta estaba como caída. Esto de que la puerta cuando la abres rechina contra el suelo porque como está caída, Ah, vale, sí. Arrastra. se arrastra en el suelo.
Sí, tal cual, Entonces, tal al cual. ser una puerta de metal, se oye el en el Ok. suelo. O sea, lógicamente tú dices, güey, se debió de haber Sí, oído claro, o la sea, puerta. si entró, sí debió de ahí el rechinido. Y estamos de acuerdo en que si no hay nada por ahí arriba, pues lo más lógico sería pensar Que viene de abajo. que alguien abrió la puerta para venir a la oficina. Sí, Pero claro. si nadie entra a la oficina. Ahora, yo en ese sentido quise buscar la lógica y dije, bueno, a lo mejor pensaron que yo salí. Dije, ay, no pasa nada, debieron pensar que yo abrí la puerta para salir y por eso no le dieron importancia. Sí, claro. Total. Llego, acomodo las sillas, se las entrego se las entrego a mi jefe. Y esta espinita, De preguntar, esta ¿no? Como de, oye. espinita me estaba a mí picando. Y dije, güey, es que no. Y además, Laura García a mí ya me sonaba. Sí, no, De pues la algo, recordabas de de algún algo. lado. Entonces regresé a checar el archivo muerto y pum. Ahí está. Ahí estaba. Verga. Ahí ya sí puedo atribuirle la curiosidad al hecho de decir, ¿y qué es este archivo? Y como era un despacho contable, pues era algo de una herencia, una cosa así. ¡Ostras! Y la que dejaba en causa heredal era Laura García. Es decir, ella fue la que murió. ¡Ah, la verga! Y ya ahí empecé como, ¿what? Sí, ahí te viajaste por completo. ¿What? Y empecé a checar cámaras. Fui con la recepcionista y le dije, oye, no mames, ¿no viste que alguien abriera la puerta? No, nunca soy yo que alguien abriera la puerta. Dije, no mames. No mames. Verga, güey. Y, y fui a las cámaras y traté de ver y nada, nada. Y ahí entró mi sentido lógico, matemático a decir, pues si no tiene explicación lógica, vete a la chingada. Oye, pero ¿tú recuerdas cómo era esta persona que te preguntó? Era una señora mayor, era gordita, se veía como la típica señora mayor que tiene, ¿cómo se dice? Así como, ay, se me olvidó el nombre de esta bata, Ah, vale. que va por las tortillas y así, Sí, así. sí. Y una duda. Cuando la oyes subir, que oyes los pasos de que están subiendo. Chanclas. Bueno, con mayor razón, las chanclas se escuchan un poquito más. Cuando le dices que vaya abajo a preguntar y se supone que se Sí, va, sí oí. ¿la Sí, oíste sí. bajar? Sí. Ok, verga, está, Sí. está peor todavía. Ahora, no sé si lo oí bajar o lo oí subir. Tú nomás oíste pasos. Solo oí los pasos de las escaleras. Verga, güey. Y ya después de eso, o sea, en cámaras no viste nada. Pregunta, pero literal en cámaras, lo que a mí me llama más, porque claramente tú le respondiste. Sí. En la cámara se ve a ti Es que hablando. no hay no, aquí es algo importante. O sea, ¿por qué vamos a tener cámaras en el tercer piso? Ok, De ese o lado sea, no hay cámaras. tienes cámaras en lo que vendría a ser la entrada a la escalera. Ajá. Y ahí Y no nunca se ve nada, pasa nada. Ok. nada más se ve que paso yo y que bajo yo y ya. Ok. Es que imagínate lo cabrón que sería que hubiera cámaras en el tercer piso y te veas tú hablando solo. No, o sea, en ese momento automáticamente me inscribo en el ático. O sea, yo me declaro Esquizofrénico. esquizofrénico, me uno al equipo de Nami. Vamos a ver, es que no. Oye, pero Yo qué en ese cabrón momento sería. yo mismo me empastillo, vamos. ¿Y no preguntaste como si a alguien más de ahí le haya pasado algo similar? ¿O de plano dijiste, ya no quiero saber nada, vámonos? Hay historias. O sea, a mí no me constan, pero hay historias. Ok. Y por lo mismo que yo te digo, en el sentido de que yo quiero ser lo más lógico posible, Claro. trato de no darles validez más a lo que yo viví, ¿vale? Ahora, puesto de mi perspectiva, yo te diría que es mi mente jugándome una broma. Por el Ok. mero hecho de que estaba en un lugar donde no me sentía muy cómodo,
por el mero hecho de que yo ya había oído 2 o 3 cosas y ya me habían contado, y yo mismo Te hiciste empecé una a idea. hacerme una idea, Ok. justo. Y por eso mismo es que me pasó y probablemente todo sea una obra de mi mente. Porque yo había visto el nombre, yo ya había visto el documento, yo ya traía eso ahí. Y cuando llegué allá, eso fue lo que se vislumbró. Claro, esto, como te digo, asumiendo mi perspectiva. Que mi Claro, claro. perspectiva sería de esto tiene una explicación lógica y no se la he encontrado y verdaderamente probablemente sea una cosa de que mi mente me jugó una broma. Y si Viéndolo fuera desde el el punto. caso, Ajá. ¿qué tan fuerte tuvo que ser tu mente para generarte una persona que tú creíste real? Porque estás de acuerdo que muchas veces pasa que Ujú, vas caminando y escuchas que alguien te habla. O sea, como que vas ujú. caminando y por ejemplo escuchas Vela a lo lejos y tú volteas. A lo mejor eran dos personas platicando y tú Justo. simplemente escuchaste una palabra hacia lo lejos. Pero, pues esos son algo que vendrían como susurros, algo más leve. Pero que de Justo Atziri plano Jutsu. te genere una persona que está hablando contigo sería como dice Siri, como en los sueños. Sí, sí, justo lo que Que dice es Atziri. el cerebro que guarda las cosas que viste, pero las utiliza de otras maneras. Este, pues ahí básicamente, si jugó contigo, te generó una imagen completa que logró, pues, engañarte por Yo, completo. yo creo que podemos partir del hecho de que no estaba del todo bien, ¿me entiendes? Ok. No sé si tú, por ejemplo, has estado en una situación en donde te encuentras mentalmente, mental boom, o te encuentras, no en tu mejor momento mentalmente, Claro, sí, y sí, sí. empiezas como a oír o a sentir determinadas cosas, o empiezas disasociar, dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir. Sí, O, no. ¿sabes qué? Déjame relajo, ¿no? Pero dice, sí, el cansancio no ayuda, la presión más el miedo Justo. genera más que nada eso. Justo, justo, o sea, piensa que yo estaba estudiando y Sí, trabajando, sí, sí. piensa que yo ya tenía miedo por lo que ya me habían contado, yo ya tenía miedo porque el lugar me generaba miedo y a mí me habían mandado allá para justamente eso, para que yo enfrentara esa clase Ok. de situaciones. O sea, si juntamos todo eso, ¿qué Podría quita ser. y fue mi Sí, ¿no? cerebro? Podría salir. O sea, al final de cuentas, y esto te lo digo como agnóstico, Ujú. no puedo comprobar si aquello pasó o no pasó y solamente fue una obra de mi cerebro. Y como no puedo comprobarlo, ni tampoco puedo comprobar la no existencia, pues yo me voy a quedar en que fue algo que pudo haber sido mi cerebro, Claro. no sé. Y te doy las dos perspectivas. Sí, sí, sí. Te doy las dos perspectivas. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, pues puede ser que sea mi cerebro jugándome bromas, o puede ser que sí hubiese pasado, que sí estemos abiertos a experiencias extrasensoriales, experiencias paranormales, Ujú. pero pues al final de cuentas no es que yo sea más susceptible o no es que yo haya, sino que estuve en el lugar y en el momento indicado para que esas cosas pudieran pasar. Y Ok. probablemente yo fui el pobre imbécil al que le pasó. Vale. Pues ahí sí sería como que pésima suerte la tuya, ¿no? Bueno, y además, soy susceptible a imaginarme las peores situaciones. Men. Es que hasta ahorita supe que podía hacer eso. Y de pronto, así, de primeras, me apetece porque estoy gil Va. meterme más la espinita. Simplemente voy a ocasionar que mi Ok. cerebro empiece a llenar los vacíos con cosas que no quiero. Y es que, y esto parte de los dos sentidos, de un sentido lógico, de un sentido psicológico, de Claro. como te lo estoy explicando, de si yo mismo estoy propiciando que mi mente flaquee en esa clase de cosas, va a poder pasar. Pero incluso en el sentido religioso, o sea, si yo estoy picoteando, va a pasar, ¿me Sí, entiendes? Es claro. decir, por lo mismo que partimos en toda esa conversación, que era lo que te estaba explicando. Sí, O sí, sea, sí. no le veo el sentido a. Dice Atsiri, nuestro cerebro nos puede traicionar a veces.
horrible. Justo, Y de nuevo, si tú propicias mentalmente que estas cosas te puedan llegar a pasar, te puede pasar. Y ahora, ya yéndonos al aspecto religioso, pues también te digo, a ver si empiezas tú a abrir portales aquí a diestra y siniestra con Belzebulú y el Abduzcan, güey. El Abduzcan. Muy tu pedo. Sí, no, cada quien, ahí sí ya decide cada uno. Oye, pues muy buena plática, muy buena charla. Creo yo que, al menos yo, y espero que el chat también, aprendimos demasiado. Bueno. Y tocamos temas muy interesantes. Y para finalizar, me alegra un chingo que tú hayas sido la primera persona, ya que partimos desde el principio de lo que conlleva el miedo y el temor. Que ya en los siguientes capítulos, en las siguientes charlas que tengamos, ya voy a tener como una base de decir, es que ya hablé en capítulos anteriores de qué es el temor. Entonces ya podemos ir partiendo de aquí. Entonces creo que eso quedó perfectísimo para el primer capítulo. Así que pues muchas gracias por estar aquí, por compartir todo lo que nos contaste. Y pues nada, chat, hasta aquí la dinámica de hoy. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. No, nada más, que si son propensos a que esta clase de cosas los afecten, no lo busquen. Tengan cuidado. No lo busquen porque está feo, está feo. Yo soy una persona que generalmente esa clase de cosas les genera un morbo y un tipo de placer extraño, pero que le generan un genuino miedo. Y que lo paso mal. Y yo creo que sí les puedo decir, ¿saben qué? Si no toleran esta clase de cosas, no traten de buscarlo. Y menos para querer impresionar a su grupo de amigos o para... No. Es más, su grupo de amigos... Y mira que esto te lo dice una persona que batalló con su grupo de amigos. Su grupo de amigos debe de entender que ustedes no son aptos para esa clase de cosas y que no deben de incentivarlos a eso. Entonces, si no se sienten aptos para hacer esa clase de cosas, no sé, el típico recorrido al cementerio, el típico vamos aquí o vamos allá, o ver películas de terror, leer historias de terror, jugar juegos de terror, vámonos. No lo hagan. Es mejor su salud mental, chat, porque esto sí puede afectar demasiado. Y sí. Bueno, chat, yo me despido, nos vemos. Bye bye. Oiga, déjame voltear mi cámara otra vez. Que, oye, de haber sabido que podía hacer esto, lo hubiera cambiado desde el principio y no hubiera estado viendo hacia acá todo el tiempo.